Tenemos el contacto con el doctor Héctor Polino, un hombre que trabaja y mucho en todos los medios nacionales y que naturalmente con él queremos hablar después de tantos aportes que ha hecho y que hoy cada día es un escenario distinto y cada semana él está analizando la problemática. Buen día, doctor Héctor Polino, esto es Radio Alas y Cadena Vida en el 95.3 y 101.7. Esto es Los Intocables. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. En primer lugar, queremos que nos haga un análisis sintético sobre cómo está viendo este momento y la extensión que se viene para hasta el 10 de mayo, según se dicen los rumores periodísticos, de la pandemia, ¿no? Es decir, de la extensión en cuanto a las restricciones que tiene el país. Bueno, por supuesto estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando en el mundo y en Argentina. Es un hecho inédito en la historia universal. Creo que en la República Argentina el gobierno nacional ha tomado medidas adecuadas y se está desenvolviendo correctamente, al igual que la oposición al gobierno nacional actual. Momentáneamente se ha cerrado la llamada famosa grieta y todos los sectores políticos están colaborando para poder enfrentar en las mejores condiciones posibles esta situación tan particular, donde afecta al conjunto de la población argentina. No hay nadie que pueda estar a salvo del contagio de este virus, ¿no? De modo que veo con mucha preocupación por un lado, y por el otro lado veo que los distintos dirigentes políticos de las distintas expresiones nacionales y provinciales están actuando con mucha madurez política, poniéndose a la altura de las circunstancias, ¿no? Hugo Cárdenas, el doctor Polino, ¿me está escuchando? Sí, ¿cómo le va? ¿Hugo? ¿Hugo qué? Hugo Cárdenas, ¿me está escuchando? Bueno, perdón, doctor. Adelante, Hugo. Sí, Hugo, ¿qué? Muchas gracias. Saludamos al doctor Polino. Hemos estado muy atentos también, siguiendo una charla que dio con respecto a la importancia que tiene la economía social ante, estas consecuencias que deja la cuarentena, donde en un escenario donde todos también plantean sus preocupaciones del orden económico, pero la economía social es muy sensible, doctor. Sí, por supuesto, la economía social en nuestro país, que tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en el interior de la República, está constituida por las cooperativas, por las mutés y demás organizaciones sociales sin fines de lucro, y prestan un servicio muy importante a las poblaciones, sobre todo en el momento actual. Y cuando uno hoy ve a determinados grupos económicos aprovechar las circunstancias para aumentar desmedidamente los precios y obtener ganancias extraordinarias, y ve por el otro lado el comportamiento que tienen las entidades de la economía social, uno ve que hay un abismo entre el comportamiento de unos y el comportamiento de otros. Las cooperativas, las mutuales y demás entidades de la economía social están actuando con mucha prudencia, mucha solvencia y tratando de favorecer los derechos y los intereses de los usuarios de esas entidades. En cambio, uno ve a las empresas de carácter lucrativas, de carácter comercial, incluso cuando haciendo negocios incluso con los organismos del Estado, y hemos visto lo que sucedió en el Ministerio Nacional de Desarrollo Social con los sobreprecios que cobraron en la venta
de alimentos, o por ejemplo lo que ha pasado acá con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo poca trascendencia periodística a nivel nacional, donde también las empresas cobraron sobreprecios en la provisión de barbijos, alcohol en gel y demás elementos destinados a la salud de la población, sobre todo la atención en los hospitales públicos. De modo que uno ve que las empresas de carácter lucrativa no tienen la más mínima consideración, muchas de ellas, no digo todas por supuesto, pero muchas de ellas, para aprovechar las circunstancias y multiplicar el nivel de rentabilidad, sin importarles el daño social que ocasiona. En cambio, el comportamiento de las entidades de la economía social tienen un comportamiento totalmente distinto. Están al servicio de sus asociados, están al servicio de las poblaciones donde actúan con una actitud de servicio, no pensando en el lucro, en la ganancia desmedida y abusiva, sobre todo en momentos tan difíciles como los que vive la República, ¿no? Claro, y además le quería preguntar, doctor, usted que sigue de cerca el tema precios, la canasta y todas esas cuestiones, ¿cómo está viendo el desarrollo de esto? Porque acá se dan circunstancias de valores muy exagerados, pero básicamente creo que el concepto central es la buena acción que tienen que hacer los gobiernos en todo caso, ¿no? Exactamente. Bueno, mire, yo eso lo estoy viendo con mucha preocupación y siguiendo muy de cerca. Aumentos de precios en la Argentina vienen existiendo desde hace muchos años, pero en los últimos tiempos, sobre todo en las últimas semanas, han habido también actitudes especulativas donde los precios de los productos de la canasta básica de alimentos tuvieron aumentos desmedidos en la leche, en el azúcar, en el arroz, en las frutas, en las verduras, y eso se está produciendo por la falta de controles que en la Argentina vienen existiendo. El Congreso Nacional ha sancionado numerosísimas leyes protectoras de los derechos de los consumidores. Pero ¿cuál es el problema central de la Argentina? Que luego esas leyes no se cumplen y no pasa luego absolutamente nada. Y cuando yo hablo de controles, no me estoy refiriendo al almacén, a la panadería, a la carnicería o a la verdulería del barrio, porque es absolutamente imposible controlarlos a todos. Acá lo que el gobierno, sobre todo el gobierno nacional, tiene que poner el acento en aquellos grandes grupos económicos que incluso son en su inmensa mayoría de capital extranjeros, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy en el país, 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas, de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que poner el acento en el control. En las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas, y hay que poner en funcionamiento las leyes. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó en el año 2014 una ley que prácticamente, salvo unos pocos meses, nunca luego se la ha aplicado y que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? Sintéticamente, que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta
en el negocio barrial o en el supermercado. Para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Eso es muy importante, porque hoy cuando vamos a hacer la compra de un determinado producto y vemos que ha aumentado exageradamente, realmente no sabemos quién es el responsable de esa remarcación. ¿Es el último eslabón de la cadena? ¿Son los eslabones intermedios? ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el transportista? ¿Es el minorista? Entonces, si aplicáramos, por ejemplo, esta ley, sabríamos con exactitud en qué eslabón de la cadena se produce un abuso y una distorsión de precios. Claro, claro. Por ejemplo, el Congreso aprobó en mayo del año 2018, sobre la base de iniciativas parlamentarias presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, del año 2018. Esa ley se denomina de defensa de la competencia. Crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Estamos en abril del año 2020, todavía no se constituyó ese Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Y ese dato que usted da sería imprescindible para encontrarle el agujero al mate, doctor, ¿no? Exactamente. El Congreso aprobó hace unos meses también una ley muy importante que se denomina Ley de Góndolas. El Poder Ejecutivo la promulgó, pero todavía no salió el decreto reglamentario, en consecuencia la ley no está en vigencia. ¿Qué dice esta ley? Fundamentalmente, en pocos segundos. Sí. Dice que un determinado producto de una determinada marca no puede ocupar más del 30% del espacio de la góndola. Hoy usted va a un supermercado y se encuentra que el mismo producto con distintas marcas, pero elaborados por la misma empresa, ocupa el 100% de la góndola, con distintos precios. Entonces no hay competencia. ¿Qué agrega esta ley? Que las pequeñas y medianas empresas tienen que tener un 25% de la góndola para poder exhibir los productos elaborados por las pymes. Y eso va a facilitar la competencia y en consecuencia va a evitar los aumentos desmedidos de precios. También la ley establece que las empresas de economía indígena, campesina, cooperativas, mutuales, tendrán que reservársele un 5% del espacio de la góndola para también poder exhibir sus productos. En las circunstancias actuales sería muy importante que el Poder Ejecutivo Nacional dicte el decreto reglamentario y rápidamente se ponga en funcionamiento esta ley. Y esto, sin duda, al aumentar la competencia, evitaría aumentos desmedidos y especulativos de precios. Claro, el doctor Polino nos está... Polino, no nos olvidamos de la ley de abastecimiento, ¿no? Que es una ley que está ahí y hay que aplicarla. Exactamente, que la ley de abastecimiento, la ley 20.680 del año 1974, luego fue reformada en el año 2014 por la ley 26.991, que se denomina Nueva Regulación en las Relaciones de Producción y Consumo. Y también sería importante que esta ley se ponga en funcionamiento. Es la
vieja ley de abastecimiento, pero ayornada, modificada en el año 2014. Y tampoco se la pone en funcionamiento. Ese es uno de los problemas fundamentales de la Argentina. Tenemos numerosas leyes de nivel nacional, incluso provinciales, y luego no se aplican. Por eso es que es interesante el decreto que dictó el Poder Ejecutivo Nacional hace poco, autorizando a los intendentes a involucrarse también en el control de los precios, de modo tal que sean no solo los funcionarios del gobierno nacional, que desde la ciudad de Buenos Aires, con un grupo de inspectores, es absolutamente imposible controlar los distintos comercios ubicados en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo va a controlar esos funcionarios de la ciudad de Buenos Aires lo que pasa en Tierra del Fuego, en Chubut, en Río Negro, en San Juan, en Mendoza, en el Chaco o en Misiones? Es imposible. Tiene que haber un involucramiento de las distintas áreas competentes, de las distintas provincias y de los distintos municipios. Sobre todo en el momento actual, tienen que salir a controlar para que la política de precios máximos, que se retrotrajeron al 6 de marzo de este año y que está vigente, realmente se cumpla. Y se cumpla la política de precios cuidados. Pero ¿quién los controla? No. 110 inspectores que están en la ciudad de Buenos Aires pueden desplazarse en un país como el nuestro, con 3 millones de kilómetros cuadrados, si no hay un involucramiento de los gobiernos provinciales y municipales en la tarea de control. Las leyes, por supuesto, las dicta el Congreso, pero luego no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Claro. Polino, aprovechando que usted entiende también políticamente el escenario de la República Argentina, ¿cómo ve usted esta idea, este proyecto de ponerle un impuesto a las riquezas? Y me parece perfecto. Es a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, no es a la clase media, no es al pequeño ahorrista, es a los grandes, a las grandes riquezas. Y bueno, me parece perfecto que se le aplique un impuesto por única vez para colaborar en este momento tan difícil y tan particular de la vida del país. Porque con el resentimiento que ha habido en la actividad económica como consecuencia de la cuarentena, cada vez el Estado va a recaudar menos vía impuestos, porque hay una menor actividad económica. En consecuencia, cada vez el gobierno nacional, y sobre todo aquellos impuestos que se coparticipan, los distintos gobiernos provinciales, van a tener menos recursos para atender las necesidades básicas de la población. Entonces tienen que ver de dónde van a aparecer los recursos. Bueno, de las grandes fortunas, de las grandes riquezas, de los grandes grupos económicos que tuvieron ganancias extraordinarias, que muchos de ellos incluso con dineros ubicados en paraísos fiscales o en el exterior, que hagan un esfuerzo y que contribuyan en este momento. De modo que me parece perfecto una ley a las grandes fortunas, ¿no? En línea con esa reflexión que está haciendo el doctor Polino, también sería saludable que con un PBI tan menguado la clase política también pueda contribuir, ¿no? Por supuesto, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo los que más tienen en defensa de los derechos
de los que menos tienen. Hoy el 50% aproximadamente de la población argentina es pobre. Tenemos un altísimo grado de indigentes. De modo que los sectores económicos, por ejemplo, los bancos, las mineras, las ojeras, las petroleras, bueno, tienen que hacer un aporte en este momento tan particular de la vida del mundo y de nuestro país. Si no, ¿de dónde van a aparecer los recursos? Con esta disminución en la actividad económica que se está produciendo como consecuencia de la cuarentena. ¿De dónde van a aparecer? De las pequeñas y medianas empresas, que están la inmensa mayoría al borde del colapso. Tienen que aparecer de los grandes grupos económicos el dinero en las circunstancias actuales para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Claro que sí. Y doctor, usted que es un gran observador, que es un exdiputado nacional, es abogado, pero fundamentalmente decía, un gran observador, ¿cómo ve el capítulo de las sanciones que que hay que aplicarle a los que no cumplan con los precios y demás, ¿no? Hay un capítulo para sancionar. Y bueno, me parece bien, porque las leyes se dictan para ser cumplidas. Y si no se cumplen, hay que aplicar las sanciones que las propias leyes establecen. No tienen que haber actitudes abusivas de los funcionarios. Los funcionarios están obligados a cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Y cuando una determinada empresa, un determinado grupo económico o una determinada persona está violando la ley, lo que hay que hacer es aplicar las sanciones que la propia ley establece, para poder ser un país normal, para poder ser un país justo, para ser un país digno de vivir, que sea un ejemplo para las generaciones actuales y para las generaciones futuras, ¿no? Bien, en vivo con los intocables. Polino nos envían un mensaje, una consulta que le queremos transmitir, porque hay gente que está preocupada por cómo deben pagar los abonos en las compañías telefónicas, porque evidentemente en algunos casos las tasas de interés que están aplicando son realmente altísimas, peor que las usurarias. Bueno, el tema es el siguiente. El gobierno nacional sacó un decreto que rige para las empresas nacionales, tanto las distribuidoras de gas natural, que son nacionales en todo el país, para las eléctricas, que hay solamente 2 empresas eléctricas nacionales, de Norte y de Sur, para las telefónicas, que son nacionales, ¿no? Para los usuarios de esas distintas empresas. Se le da un plazo de 6 meses para pagar las facturaciones, no se le condonan las deudas, se le da un plazo de 6 meses. Pero no es para todo el mundo, es para están establecidos, los pueden ver en el decreto 311 del 24 de marzo de este año. Ahí están especificados los beneficiarios de este decreto. Aquellos que tienen la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces al salario mínimo vital y móvil, es decir, a 33.750 pesos, a usuarios inscritos en el régimen del monotributo social, jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales y móviles,
que son, como le dije antes, 33.750, trabajadores monotributistas inscritos en la categoría cuyo ingreso anual mensual no supere otra vez 2 veces el salario mínimo vital y móvil, usuarios que perciban seguro de desempleo, electrodependientes y beneficiarios de la ley 27.351, usuarios incorporados en la régimen especial de la seguridad social para empleados de casas particulares y aquellos que están exentos del pago del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza o tributos locales de igual naturaleza. No, y luego, para los usuarios no residenciales, las micros, pequeñas y medianas empresas, conforme a lo dispuesto por la ley 25.300, afectados en la emergencia, según lo establece la reglamentación, y también para las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscritas en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, afectados en la emergencia, como lo establece la reglamentación. Los usuarios que están ubicados en estos rubros que yo le acabo de señalar, tienen 6 meses de plazo para pagar las facturaciones, reitero, de gas natural, es decir, para las empresas nacionales, pues el gobierno nacional no puede dedicarse a legislar para aquellas empresas que son de carácter provincial. La resolución la tiene que dictar, en todo caso, el gobierno provincial. Es para los usuarios del gas natural en todo el país, porque las distribuidoras son empresas nacionales. Y luego la energía eléctrica para las nacionales. Se adhirió el gobierno de la provincia de Buenos Aires para las empresas provinciales darle el mismo tratamiento, y también para las empresas de agua potable de carácter nacional, que solamente es AISA. Este es el sistema, y estas son las posibilidades que existen, ¿no? Claro. Para abonar un cachito más en lo que usted está diciendo, que se reglamentó que las empresas de electricidad, gas y agua corriente deberán poner a disposición de los usuarios alcanzados planes de financiamiento a pagar en 30 cuotas mensuales iguales y consecutivas, comenzando la primera de ellas con la primera factura regular emitida por los distribuidores a partir del 30 de septiembre del 2020. El usuario podrá solicitar su cancelación con anterioridad en menos cantidad. Y en el caso de deudas por servicio de TV por cable, acceso a Internet y telefonía, el plan de pago deberá armarse en base a 3 cuotas mensuales consecutivas sin aplicar intereses u otras penalidades. Creo que está bueno, porque además se ha creado una unidad de coordinación con los representantes del desarrollo productivo e integrada por los organismos reguladores de los servicios involucrados. Creo que esto también coadyuva a darle, seriedad al planteo, ¿no? Exactamente. Y le quiero hacer un agregado. Sí. A los beneficios otorgados por el decreto 311 que yo le acabo de señalar, no solo alcanza a las empresas de gas natural, de energía eléctrica y agua potable del orden nacional, sino también a los usuarios de la telefonía fija o móvil, internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital. Bien, está bueno ese agregado que ha hecho usted, doctor, y creo que satisfecho nosotros al menos. Doctor, ¿algo más para digamos, que usted quiera subrayar, de algo que le interese transmitir? Que los usuarios, los consumidores, cuando van a un supermercado, a un negocio y encuentran alguna irregularidad, precios excesivos, abusivos, etcétera, que traten de comunicarse a una línea gratuita, un 0800 666 1518, que le hagan saber cuál es la novedad que encontraron en ese comercio, o también a un 0800 de la Secretaría
de Comercio de la Nación, 0800-333-7963. Y también, si hay algún problema vinculado a la FIP, que traten de comunicarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas a un 0800-999-3368. De modo que estos son los rubros, los teléfonos, las líneas gratuitas. Y si hay algún problema de salud, para comunicarse con el gobierno nacional, que traten de hacer también a un 0800-222-1002. Muy bien, doctor Héctor Polino, en vivo con nosotros acá en Los Intocables. Muchísimas gracias por su tiempo y hemos podido